estamos en una situación muy compleja actualmente, circunstancias completamente complejas, porque por un lado tenemos países, como en el caso de México, en el que la saturación hospitalaria está desbordada casi. Por el otro lado, llegan también vacunas, que ese es el aspecto favorable dentro de toda esta historia. Entonces estamos tratando de pues llegar a un balance que nos permita de cierta forma, por un lado ya se tiene más experiencia al tratar a los pacientes, entonces los pacientes que ahora se tratan no tienen el mismo tratamiento que hace un año o que hace 7, 8 meses. Ahora los tratamientos van evolucionando, los médicos ya tienen mucha más experiencia, más conocimientos, y al mismo paso también va desarrollándose pues nuevas vacunas y nuevos tratamientos. Entonces la visión o el ángulo del que se habla actualmente es un panorama con esperanza para avanzar también a marchas forzadas, ¿no? Contra el reloj. Lo importante con esta vacuna que tenemos actualmente, la de Pfizer, a menos que contamos en varios países ya con la de Pfizer y poco a poco va a entrar ya la de AstraZeneca, es que es una vacuna que utiliza esta tecnología que se puede ajustar muy rápidamente. Entonces, no solamente es útil para enfermedades infecciosas, como lo dije, sino para otras enfermedades. Entonces, también tiene el gran potencial de poderse adaptar a diferentes enfermedades. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos en estos tiempos, ¿no? Ya veremos en 5 o 10 años que habrán muchísimas vacunas basadas en ARN mensajero para muchísimas enfermedades. Por otro lado, hay otras vacunas que tienen otro mecanismo de acción. Por ejemplo, el de AstraZeneca. Su mecanismo es utilizar vectores que utilizan virus, ¿no? Como los adenovirus. Y vectores significa que utilizas un vehículo, una proteína, en este caso un virus, que no es letal, para transportar una proteína del virus del SARS-CoV-2. Y con eso se puede montar entonces una respuesta inmune. Entonces son diferentes los mecanismos, ¿no? De cada vacuna. Sin embargo, la respuesta final, el punto final, es montar una respuesta inmune en la que podamos producir anticuerpos que puedan eliminar al virus, que podamos montar una respuesta mediada por otros tipos celulares y que nos confiera una respuesta inmune de mediano y ojalá a largo plazo. Hasta ahora se sabe que al menos entre 6 y 8 meses puede durar la inmunidad, inmunidad por anticuerpos y por otros tipos de linfocitos. No se debería tener miedo a las vacunas. ¿Por qué? Porque para lograr tener una vacuna se tuvo que haber pasado por toda una serie sistemática y evaluada de diferentes comités internacionales para poder aceptar o para poder determinar que una vacuna es segura y es eficaz. Entonces se tuvieron que analizar miles de casos de personas que tuvieron la vacuna contra miles de casos que tuvieron la vacuna placebo. Entonces, para poder comparar bien, tuvieron que haber pasado diferentes etapas dentro de sus estudios, fases clínicas, y hay todo un proceso detrás de la producción de las vacunas. Entonces, esto nos asegura que las vacunas sean seguras. Pero como en farmacología se conoce que ningún fármaco o ningún producto externo al cuerpo, extraño al cuerpo, es inocuo. Y eso pasa con cualquier medicamento, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las vacunas. Habrá algunos casos que presenten estos efectos adversos, pero no hay que tener miedo a las vacunas. Hay excepciones donde actualmente no se permite aún con las vacunas que tenemos o no está recomendada para personas menores de 16 años, para mujeres embarazadas y para personas con problemas del sistema inmune severos. También personas que sean alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna. Y esos son casos muy particulares y estos casos tienen que pues, consultar con el médico de cabecera, ¿no? Pero en general no hay gran restricción para aplicarse estas vacunas. Lo que ocasiona una vacuna inicialmente es una activación de nuestro sistema inmune.
Entonces, mucha gente tiene miedo a los posibles efectos que pueda tener la vacuna, pero hay que distinguir los diferentes tipos de efectos que pueden ocasionarse. Uno son los efectos secundarios a corto plazo, inmediatos, y son efectos que el sistema inmune se encarga de manifestar. Y esos son efectos esperados, efectos deseados, y es bueno tener esos efectos. ¿Y cuáles son ellos? Son los más conocidos: cansancio, dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, posible febrícula o fiebre. Pero esto se ha visto ya en muchísimos estudios que estos efectos duran nada más un par de días. A los 2-3 días estos efectos se van, y después de la siguiente dosis, si es necesaria la siguiente dosis, una segunda aplicación, estos efectos vuelven a presentarse, en algunos casos de forma un poco mayor, sin embargo se van más rápido que en la primera dosis, y con eso estamos nosotros asegurando una respuesta robusta del sistema inmune. Entonces, uno de los miedos es los efectos que pueda presentar la vacuna. Esos son los efectos agudos. Existen también efectos adversos, que son aquellos que se presentan en pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base y que se pueden asociar los efectos a complicaciones de las enfermedades. Sin embargo, estos efectos adversos no se han visto de forma importante. Se presenta en algunos casos de millones. Y si lo comparamos con los efectos que ha tenido el virus en la humanidad, pues podemos comparar casi cacahuates con sandías, ¿no? Y hay otra cosa que son los efectos falsos, que es la presentación de efectos que son independientes de la vacunación, de los efectos de la vacuna. Por ejemplo, cuando todos los días existen casos de infartos agudos al miocardio, de encefalitis, de diferentes enfermedades, de accidentes, ¿no? Y entonces, es posible que la gente también lo atribuya, o que atribuya esta presentación que es normal de algunas enfermedades con la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces eso no tiene ninguna forma de causalidad, ¿no? No hay ninguna causalidad detrás de estos eventos, esos efectos falsos. Lo importante para poder tener nuevamente esta vida social que teníamos antes de esta gran pandemia es necesitamos llegar a esa inmunidad de rebaño. Y eso se puede lograr únicamente con estar o infectados por la enfermedad, naturalmente por la enfermedad, o estar vacunados. Estar infectados por la enfermedad de forma natural implica muchísimos riesgos, implica muchísimas muertes, muchísimas saturaciones, muchísimas hospitalarias. Sin embargo, llegar a esa inmunidad de rebaño mediante la vacunación va a ser muy rápida si todos participamos, y va a conferirnos esa inmunidad que necesitamos, ¿no? Y se piensa ahora que esa inmunidad necesaria es desde un 50 ya hasta un 80%. Entonces, en la medida en la que las vacunas van siendo aprobadas, en la medida en la que la gente participa más en vacunarse, en la medida en que todos estos problemas logísticos y organizacionales que se han visto en todo el mundo se van resolviendo, en esa medida es como vamos a lograr nuevamente abrazarnos, besarnos y estar más cercanos con los demás. Sin embargo, durante estos tiempos lo más importante es seguir manteniendo todas estas medidas de distanciamiento, las que ya conocemos: lavado de manos, mascarilla, y pues vacunarnos. Si una persona se vacuna, eso no significa que va a ser inmune 100%, existe la gran posibilidad que lo sea. Sin embargo, no hay estudios que lo determinen a largo plazo. Puede volverse a infectar esa persona, el riesgo es bajo, sin embargo es posible que se reinfecte. Puede ser esta persona asintomática y transferir el virus. Entonces necesitamos mantener las medidas de seguridad a pesar de estar ya vacunados. Y pues, ¿qué les puedo decir de un mensaje? Hay que tener paciencia. No estamos en una crisis humanitaria, entonces la paciencia es lo que más nos puede ayudar. No es lo mismo estar en una guerra a estar en una pandemia, las condiciones son diferentes, entonces podemos ser un poquito aún más pacientes, ¿no? Y esperar hasta que nos toque nuestro turno de vacunarnos, mantener las medidas de distanciamiento.